Muy buenas noches. Nuevamente agradezco a mi oficina Philately Society por dar esta ponencia. Esta realmente no tenía en mente dar esta exposición, pero debido a los acontecimientos que ocurrieron hace 2 meses de la expulsión de 120.000 armenios de Nagorno-Karabaj y debido a que hace unos 20 años, 25 años, cuando yo estaba en la universidad, coleccioné Nagorno-Karabaj hasta el año 2000. Por eso, si ustedes ven, se llama Nagorno-Karabaj del 93 al 2000, porque ahí tengo sobres que sí que me vinieron a mí en su momento y hasta ahí dejé mi colección. Luego del 2000 hasta el 2023, que se emitieron los últimos hace 2 meses, porque como fueron expulsados no solo la población, sino que todas las autoridades, el Nagorno-Karabaj dejó de existir. Voy a ser lo más breve posible porque realmente, como sabrán, las personas de Nagorno-Karabaj son armenios y es uno de los pueblos continuos de que han tenido una continuidad de historia larga por más de 3.000 años. Entonces ha sido de los pueblos, digamos, con una continuidad histórica, de los pueblos más antiguos, digamos, de los que actualmente existen, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar mostrando el contenido, que sería este, para que entendamos un poco la ubicación geográfica de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso, ¿verdad? Luego vendría la introducción a la historia de Armenia, luego la historia de Nagorno-Karabaj, luego hablaremos de la primera guerra de Nagorno-Karabaj del 88 a 1994, luego hablamos de la segunda guerra de Nagorno-Karabaj en el 2020 y el bloqueo de la República de Artsaj del 2022 al 2023. Aquí quiero hacer una aclaración, me van a preguntar, ¿y qué es eso de Artsaj? Los armenios dentro, o sea, la comunidad armenia le llaman a Nagorno-Karabaj Artsaj, o sea, los armenios es el endónimo, o sea, ellos se dicen Artsaj, pero Nagorno-Karabaj es un término ruso heredado de la Unión Soviética, que de ahí en español, en francés, lo hemos tomado y nosotros le decimos el Alto Karabaj. Entonces, Nagorno-Karabaj es una construcción, digamos, que se ocurrió durante la Unión Soviética y es el término que utilizamos, digamos, en el resto de países, pero en lo que es en la comunidad armenia, ellos se conocen como Artsaj, que es el nombre antiguo del Nagorno-Karabaj. Luego, como les comentaba, la capitulación de la República de Artsaj el 20 de septiembre del 2023, que desapareció y se quedó que ya a partir del 1 del 2024 todas sus instituciones deben desaparecer, pero ya prácticamente toda la gente fue una completa limpieza étnica permitida por todo el mundo y todo el mundo se ha quedado callado. Y por eso incluso al final hay dos frases del siglo XX relacionadas a esto, que es increíble que una de las personas que lo dijo ha sido una de las personas más nefastas, pero es increíble la vigencia que tiene, que las cosas y la historia se repite. Luego tenemos las palabras claves en armenio, en ruso, español, armenios famosos para que ustedes conozcan. Yo me quedé sorprendido de muchas personas que yo pensaban que eran franceses o eran estadounidenses y son armenios, casi muchos de origen armenio. Personas que, pues, algunos ya sabía yo, pero en este estudio que me introduje más a fondo, hay muchas personalidades, mucha gente armenio, que científico, artista, etcétera. Luego de eso, vamos a hablar lo que es las estampillas de Nagorno-Karabaj del 93 al 2000, que es la colección que les voy a presentar. Como les digo, Nagorno-Karabaj emitió hasta ahorita, hasta septiembre del 2023, pero de ahí, como les digo, yo solo voy a hablar del siglo pasado. También voy a hablar de las estampillas de fantasía que sacaron muchos, que es necesario que las conozcamos, pues, para no confundirlas con las originales. Y como les comentaba, las dos frases del siglo XX relacionadas al exterminio y persecución armenia. Bueno, entremos en materia. La ubicación geográfica de Nagorno-Karabaj. Aquí les muestro un mapa donde se observa la Federación Rusa, Turquía, Irán. Pero este mapa realmente es incompleto porque esto que vemos acá es la Transcaucasia y esto es la Ciscaucasia. Entonces, aquí pasan el Cáucaso. Digamos los que si vengo del norte hacia el sur de Rusia, entonces el norte sería la Ciscaucasia y el sur la Transcaucasia, que contiene a Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Aquí tenemos nosotros un mapa del Cáucaso. Como les comentaba, si ustedes ven acá, está Armenia
y Azerbaiyán. Y adentro de Azerbaiyán está Nagorno-Karabaj. Quiero aclarar algo. Nagorno-Karabaj, desde el punto de vista jurídico, pertenece a Azerbaiyán. Pero el 90%, bueno, antes de la guerra o de la caída de Nagorno-Karabaj, habían alrededor de 100.000 armenios que ya salieron expulsados hacia Armenia. Entonces, realmente Nagorno-Karabaj formaba parte de Azerbaiyán, pero estas fronteras vienen desde la época de la Unión Soviética y uno de los inventores de esto fue Stalin, que fue una manera de tener divididos a los pueblos del Cáucaso. Bueno, es el mismo Stalin era del Cáucaso, era de Georgia. Su nombre todos lo conocemos como Joseph Stalin. Stal es en ruso acero, Stalin el de acero, pero él se llamaba Josip Vissarionovich Yugashvili. Él era georgiano. Aquí les muestro, por ejemplo, el Cáucaso está formado por las repúblicas de Adiguea, Karachay-Cherkesia, Kabarino-Balkaria, el norte de Osetia, Inguchetia, Chechenia, que lanzó a la fama a Vladimir Putin cuando fue la Segunda Guerra Chechenia. Eso fue lo que a Putin lo lanzó a la fama y el resto es historia. Está Dagestán y más al norte de estas repúblicas están los Krai de Stavropol y Krasnodar y la República de Kalmukia, que es la única república budista, por cierto, del Cáucaso. Eso es todo lo que en Rusia. Y en Georgia tenemos aquí pues Sugosetia, Ajaxia, que son repúblicas también separatistas. Y aquí está Armenia, como la ven ustedes, Nakhichevan y Azerbaiyán. Y aquí Nagorno-Karabaj. Lo que tengo yo a la derecha, todos estos datos que yo los tomé aquí, los tomé cuando era la Unión Soviética, porque ahí nacen las fronteras actuales del Nagorno-Karabaj que conocemos. Ahora quiero ser lo más breve posible porque la historia armenia es como casi parecida a la del pueblo judío, que es una de las historias más continuas, de pueblos continuos. Bueno, los armenios, en primer lugar, la región histórica de Armenia se encuentra entre la tierra de la Anatolia Oriental y las tierras altas armenias, donde está la famosa y bíblica montaña de Ararat. Como todos saben, los que han leído la Biblia, Ararat es donde Noé supuestamente llegó con todos los animales y con su familia, y ahí el arca fue donde encalló. Pues Ararat es un lugar, es una montaña que actualmente está en territorio turco, porque recordemos que Turquía durante el Imperio Otomano fue achicándose. Ellos no se quedaron con Armenia y dentro de eso se quedaron con lo que es la montaña de Ararat, más otras ciudades famosas que después prácticamente cuando vino el genocidio turco, el genocidio hecho por los turcos, mejor dicho, el genocidio armenio hecho por los turcos, mataron de 1.5 a 2 millones de personas. Eso fue entre 1915 y 1923. Pero bueno, ahí me estoy adelantando. Como les decía, el endónimo de los armenios es Hay y el antiguo nombre armenio para el país es Haik. Entonces, los armenios de sí mismos se dicen Haik. Luego, con el paso del tiempo, se llamaba Hayastan, que Stan este prefijo es persa, de ahí viene Kazajstán, Kirguistán, tierra de los kirguisos, y entonces se le agregó ese tan. Entonces, Haik es la manera en que los armenios se nombran a sí mismos. Ahora bien, el nombre Armenia, que es exónimo, que es decir, puesto por los pueblos que no son armenios, viene primero atestiguado en una inscripción de Bechistún de Darío el Grande. Entonces, estamos hablando que en la época de Darío el Grande, los armenios son conocidos con ese nombre. Si ustedes ven aquí, a la derecha, tenemos aquí una pintura. Bueno, un bloque muy bonito de Armenia, editado en 1992, que es una pintura de Johannes Aivazovsky, que por cierto, yo no sabía que Johannes Aivazovsky era armenio, creo que nacido en Tiflis o nacido pero sé que es nacido en Georgia, porque hay muchos armenios en Georgia. Y él, o no, creo que ha nacido en Feodosia, Crimea, porque hay una gran comunidad armenia ahí, en Feodosia. Yo no sabía que él era armenio y él es uno de los pintores rusos más famosos porque él pintó mucho a marina. Las pinturas de él son de marina, de barcos. Incluso el ejército imperial ruso lo contrató para
hacer pinturas de barcos, capitanes, muy famoso en Rusia. Pues aquí abajo pues muestro varias fotos del Monte Ararat que se ve impresionante. Son 5.200 metros. Esa ciudad que se ve al fondo es Yerevan, o sea, eso está como yo digo, como unos 8, 12 kilómetros lo que leí, pero eso pertenece a Turquía actualmente. Y esa ciudad que se ve es Yerevan, la capital de Armenia. La primera identidad estatal armenia conocida es el reino de Urartu, que existió entre el 860 antes de la era común al 590. Y es en este periodo donde se funda Yerevan, alrededor del 782 antes de la era común. Posteriormente, el imperio aqueménida, que fue el primer gran imperio persa, gobernó del 550 al 330 antes de la era común en la actual Armenia, donde fue convertida en una satrapía. Luego Armenia fue tomada por el imperio seleucida entre el 312 al 190 antes de la era común. Y posteriormente, Artaxas I de Armenia fundó el primer reino armenio en el 190 antes de nuestra era común y fundó la dinastía artáxida que duró alrededor de 200 años. Luego vino el periodo del 190 hasta el 165 de nuestra era, conocido por ser la máxima expansión de Armenia. Es en este periodo donde gobernó Tigrani II el Grande entre el 95 y el 55 de nuestra era, pero del 95 antes de nuestra era al 55 antes de nuestra era común, quien la llevó a la cúspide y la convirtió en la mayor potencia al este del Imperio Romano. Pero ¿qué pasa? Los armenios son derrotados por los romanos y este se convierte en protectorado romano en del 165 al 428 de nuestra era. Y en este periodo, exactamente en el año 301, es cuando Armenia se convierte al cristianismo. Esto es muy importante porque el primer estado cristiano que existió fue Armenia. Los cristianos más antiguos son los armenios. Y además, el cristianismo en Armenia es una parte muy esencial de su cultura porque siempre el cristianismo ortodoxo armenio fue muy nacionalista en la cultura armenia. De ahí incluso vienen los famosos santos, así como están en Rusia, que Cirilo hicieron el alfabeto cirílico. En Armenia ellos también hicieron su propio alfabeto porque la Armenia tiene una lengua muy diferente a todas las lenguas que están alrededor de ellos. Porque recordemos, Armenia está rodeado por turcos, pueblos turcos como los de Azerbaiyán y Turquía, y al sur está rodeado por Irán, que son persas. Todos ellos musulmanes, ¿verdad? Los armenios cayeron más tarde bajo el dominio de los bizantinos en el 387 al 536 y luego con los persas sasánidas del 426 al 646 y luego hasta el año 884 vuelven a ser independientes. Entonces observamos que Armenia hemos ahí hablado casi de 1000 o 2000 años de historia. Armenia es un cruce de imperios y ahí ha sido absorbida y de ciertos periodos estuvo independiente. El reino independiente de Armenia, que se fundó en 884, cayó en el 1045 en manos de los bizantinos. Y luego vino la posterior conquista de Armenia por parte de los turcos seljúcidas en el 1064. Los armenios que fueron derrotados en lo que es en la Anatolia Oriental, se movieron a Cilicia, que queda más al sur, y en 1078 formaron un reino armenio que duró hasta 1375. ¿Qué pasa? En el siglo XIII, los mongoles invaden, luego en el siglo XVI forma parte del Imperio Otomano, donde permanecen los armenios alrededor de 300 años, hasta la llegada de la guerra ruso-turca en 1828, donde gran parte de la Armenia histórica pasa a manos rusas, que es la Armenia actual que nosotros conocemos. De 1894 a 1896 ocurren las masacres hamidianas y se le llamaron así que durante el reinado de Abdul Hamid II fueron asesinados de 200.000 a 300.000 armenios. En 1908 ocurre la masacre de Adana, donde fueron asesinados 20.000 armenios de Cilicia.
En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial y en 1918 la derrota del Imperio Otomano. Como les decía, parte de Armenia quedó en el territorio de Turquía y estos comenzaron el primer genocidio del siglo XX, exactamente el 24 de abril de 1915, con el arresto y asesinato de los intelectuales armenios de Estambul y luego el exterminio de la cultura y el pueblo armenio en Anatolia Oriental. Y cuando les digo el exterminio, fue que destruyeron iglesias, barrieron los cementerios, no quedó nada. Todo lo que es Anatolia Oriental, no quedó nada de Armenia. Y esa es la patria histórica armenia. La que quedó en la parte rusa, pues se salvó de no ser atacada por los turcos. Es más, cuando los rusos llegaron, vino la Revolución Rusa, eh, luego ciertos armenios lograron medio irse para esta zona de aquí y muchos se fueron hacia el sur, al Líbano y a Siria, y de ahí comenzó la diáspora armenia. Es más, en Armenia son alrededor de 2 a 3 millones de habitantes y fuera de Armenia viven 10 millones de la diáspora. Aquí, por ejemplo, en América hay una comunidad fuerte en Argentina de armenios, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa creo que en Francia es la mayor. Entonces, salieron, a raíz de eso salieron expulsados a diferentes partes del mundo. Como les comentaba, la Gran Llama de Armenia fue invadida por el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, y los armenios sufrieron un genocidio, como les decía, por parte del Imperio Otomano de 1915 a 1923, dando como resultado 1.5 millones de armenios asesinados. La actual Armenia, como les comentaba, es gran parte de la Armenia Oriental que cayó en el lado de la Unión Soviética. Bueno, de Rusia en su momento, el Imperio Ruso, porque fue el Imperio Ruso con los zares que la conquistó y luego tras la Revolución Rusa quedó dentro de la Unión Soviética. En ese interín que comenzó la Revolución Rusa y la caída del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, de 1918 a 1920 existió un estadio armenio moderno, pero luego fue absorbido por los rusos. Ya en 1922, Joseph Stalin, como les comentaba al principio, comisario de las Naciones de la Unión Soviética, cedió Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán como un oblast autónomo. Y las áreas de Kazaj y Azerbaiyán fueron finalmente cedidas a Azerbaiyán. De 1922 a 1936, Azerbaiyán perteneció a la República Socialista Federativa Soviética de la Transcaucasia, pero luego se disolvió y formaron 3 repúblicas: Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Luego, con la caída de la Unión Soviética, Armenia surgió de la caída o desintegración de la Unión Soviética. Abajo, pues, miramos ciertas fotos. Hay muchas fotos muy crudas de este genocidio. Y hay muy buenas películas, por cierto, si quieres ahondar más en el tema. Porque prácticamente fue un genocidio que nadie dijo nada. Así como ahorita, estamos en el 2023 y nadie dijo nada. Pero todo es por factores económicos y dinero. Porque hoy, desafortunadamente, el mundo, el dinero va, siempre el dinero ha valido más que las personas, pero como que hoy es más, ¿cómo se llama? Hoy ya no hay, ¿cómo le puede? Rubor, hoy ya no hay pena, hoy como que lo hacen sin la máscara, o sea, hoy prácticamente no hay pena hacer las cosas porque simplemente nos hacemos de la vista. Y el problema de esto es que cuando nosotros vayamos avanzando en el tema, se van a sorprender lo que dijo una de las personas, como les dije, más nefastas acerca de los armenios, que es al final de la charla. Y eso nos pone a reflexionar que estamos viviendo momentos similares y no aprendemos de lo que está ocurriendo en el mundo. Todos sabemos ya que Ucrania perdió la guerra. Ya hace prácticamente desde Bamuk perdió. Todos sabemos lo que está ocurriendo con Hamas e Israel y tenemos este otro problema que yo lo veo más, sinceramente, más peligroso porque ahí está Irán de por medio. Pero más adelante les voy a explicar por qué. Por qué Irán puede ser un factor clave para un desencadenamiento de algo global, ¿verdad? Ya con eso hablaremos de la historia del Nagorno-Karabaj, que es ya la historia del enclave en sí. Como les comentaba, el nombre más antiguo del Alto Karabaj es Artsaj, término muy utilizado sobre todo en la diáspora armenia. Y también se le designaba así a la 10ª provincia del antiguo reino de Armenia.
Artsaj es un término político, ¿verdad? Que como les digo, ha sido de uso muy continuo a lo largo de la Edad Media y en los tiempos modernos. En las inscripciones del reino de Urartu de los siglos XI al, al 7 antes de nuestra era, se le denominaba la región Urtejini. Como les comentaba, el término Nagorno-Karabaj es una construcción moderna. La palabra Nagorno es un adjetivo atributivo ruso que viene de Nagorny, que significa montañoso o sobre montañas o una meseta. Entonces, la traducción al español ha sido el Alto Karabaj. En el nombre armenio no se utiliza el adjetivo, pero sí se hacía en tiempos soviéticos, cuando el nombre oficial de la región era el Oblast Autónomo del Alto Karabaj o Nagorno-Karabaj. Pero en otras lenguas, como les decía, se utiliza la forma propia de montañoso o alto. Entonces, ustedes pueden ver Republic of Mountain of Karabaj o Alto Karabaj o Montaña del Karabaj. Ahora bien, el Karabaj estaba formado por un alto y bajo Karabaj, pobladas por varias tribus caucásicas. Ojo con esto, los armenios no son caucásicos, pero llegaron en el siglo II antes de nuestra era común al Cáucaso. En los azeríes, aunque estén en el Cáucaso, tampoco son caucásicos, ellos son turcos. Ellos llegaron en el siglo XI de nuestra era, o sea, los armenios llegaron al Cáucaso prácticamente, estamos hablando 2000 años atrás. Y los azeríes, que es un pueblo muy emparentado al turco, bueno, son tan parecidos los de Azerbaiyán con los turcos que es como comparar en el idioma, digamos, el portugués brasileño con el español de Latinoamérica, muy parecido. Y son también la única diferencia que los azeríes son musulmanes chiitas, al igual que los iraníes, mientras que los turcos son musulmanes sunitas. Pero también hay que tener algo claro, los azerbaiyanes y las azeríes, perdón, y los turcos son más, no son tan religiosos como los iraníes, ¿verdad? Digamos que son, digamos ellos en ese sentido, son más nacionalistas, creo, son más seculares, digámoslo así. Viene siendo así como en su momento Saddam Hussein o Bashar al-Assad o Muammar al-Gaddafi, que eran seculares, que no eran religiosos, eran dictadores, pero eran seculares. Pues así son los de Azerbaiyán y los de Turquía. Todo lo contrario a Irán, ¿verdad? Que es una, prácticamente, es un, casi una teocracia, se podría decir, ¿verdad? Es un manejado por los ayatolas, manejado por un clérigo. O sea, es el presidente de un país es un clérigo musulmán. Entonces de ahí vamos viendo las diferencias. En resumen, luego de que los armenios llegaron en el siglo II antes de nuestra era, formaron y establecieron la provincia de Artsaj dentro del reino de Armenia. ¿Qué pasa? Luego vienen las invasiones árabes y luego tenemos que durante ese tiempo, pues, así como la historia le conté lo que le ocurría a Armenia, pues eso le estaba ocurriendo, lo que le encontré al imperio Seleucida, pues iba paralelamente con el Karabaj. ¿Por qué? Porque el Karabaj y Armenia eran una sola región que con el tiempo después fue quedando separada según las fronteras que fue implantando la Unión Soviética. En el siglo XV, el viajero germano Johann Schiltenberger recorrió el Bajo Karabaj y lo definió como una gran y hermosa llanura armenia. Esto es lo que dicen occidentales que llegaron por ese entonces. Artsaj fue gobernado por varios linajes de la Casa de Armenia Hachem entre el año 821 y principios del siglo XIX. En el año de 1747, Panah Javanshir, un caudillo turcomano local, tomó el control de la región tras la muerte del gobernante persa Nadir Shah. Y tanto el Alto como el Bajo Karabaj pasaron a formar parte del nuevo Kanato de Karabaj. Sin embargo, el Alto Karabaj siguió siendo gobernado por sus príncipes hereditarios, conocidos como Meliks, hasta la anexión rusa que se produjo en 1805. Bajo el dominio ruso, incluyendo las partes altas y bajas, era una región con un área de 13.600 kilómetros cuadrados. Es decir, el Karabaj histórico mide 13.600 kilómetros cuadrados. El Nagorno que hoy conocemos solo mide 4.000 kilómetros cuadrados. En aquel entonces, en el Karabaj histórico, la ciudad más famosa era Chucha o Chushi.
que ha sido un lugar muy importante en el Alto Karabaj. Después de la adhesión de Karabaj a Rusia, la mayoría de los musulmanes emigraron a Persia, mientras que un grande número de armenios de Persia y Turquía, con el apoyo de las autoridades rusas, fueron trasladadas a los territorios rusos recién reunificados, incluyendo el Karabaj. En el año 1828, pues, hubieron traslados de familias armenias. En 1823 se movieron personas de ambos países, musulmanes se movieron para Turquía y Persia, y cristianos ortodoxos armenios para lo que es la región del Nagorno y la Armenia. La Armenia que quedó bajo dominio ruso. En 1828 el Kanato de Karabaj fue disuelto y en 1840 fue absorbido por el Oblast del Caspio, conocido como Kaspiyskaya Oblast. En 1846 pasó a parte de la gubernia de Chamaya y en 1876 pasó a la gubernia de Elizabethpol, que existió hasta la caída del Imperio Ruso en 1917. Tras la disolución del Imperio Ruso, Karabaj, Sanguesur, esta palabra es muy, este territorio, ténganlo en mente porque ahí es donde se puede crear el conflicto que yo digo que nos puede quemar a todos, Sanguesur. Y es muy importante eso. Pues volviendo, tras la disolución del Imperio Ruso, Karabaj, Sanguesur y Nakhchivan pasaron a ser territorios en disputa entre las nuevas repúblicas de Armenia y Azerbaiyán. En 1923, partes de Karabaj pasaron a formar parte del Oblast Autónomo del Alto Karabaj, una entidad administrativa dentro de Azerbaiyán. Entonces, tenemos que tener claro, lo vuelvo a repetir, jurídicamente, Nagorno-Karabaj pertenecía a Azerbaiyán porque se respetaron todas las fronteras post la caída de la Unión Soviética. Pero los armenios, que eran los étnicos de ahí, se independizaron de facto. Entonces nadie los reconoció en el mundo, ni Armenia los tenía reconocidos. Entonces, para que tengamos claro eso, porque Azerbaiyán ha tomado eso de que como es mi territorio, que todos estamos claros, porque desafortunadamente para los armenios, esas fueron las fronteras que heredaron de la Unión Soviética, realmente pertenecían a Azerbaiyán. Pero la situación es esta, que ellos simplemente fueron a sacar a la gente. Y ese es el problema que actualmente está ocurriendo. Durante el periodo soviético, como les comentaba, las autoridades armenias quisieron unir ese óblast autónomo a Armenia, pero Moscú nunca lo apoyó porque Moscú decían que eran ultranacionalistas. Y entonces que se quedaba eso en manos de Azerbaiyán. Aquí hay unos mapas muy interesantes que vean. Aquí está el mapa a la izquierda, al extremo izquierdo, el mapa de la región histórica de Karabaj. Si ustedes ven, este es Azerbaiyán, este es Armenia y aquí está Nakhchivan y aquí tenemos al sur Irán. Esto que ven todo amarillo es la región de Karabaj. Esto que vemos en rojo a la derecha, en la parte, a la extrema derecha de la pantalla, en la parte alta, tenemos el mapa del Bajo Karabaj. Aquí tenemos el mapa del Alto Karabaj. Aquí, perdón, el del Bajo, aquí el del Alto. Y este es Sanguesur. Si ustedes ven, este actualmente pertenece a Armenia. Pero Azerbaiyán, la pregunta es si Azerbaiyán va a dar el siguiente paso de quitar esto. Y esto es lo que yo siento que puede ser peligroso. Ya entendiendo un poco lo que es la historia de los armenios, que fue sinceramente es un insulto, o sea, dar 3 páginas, pero para los efectos que queremos de entender un poco la cultura armenia, porque es una historia, una cultura rica, rica, pero para efectos de la exposición, pues fue algo corto. La primera guerra de Nagorno-Karabaj, de aquí vamos a hablar de lo moderno que ocurrió, del conflicto actual. Ocurrió del 26 de febrero de 1988 hasta el 16 de mayo de 94. Si ustedes ven, la guerra comenzó antes de la disolución de la Unión Soviética, que fue a finales de diciembre de 1991, exactamente el 31 de diciembre. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa? La primera guerra del Karabaj, como les dije, fue del 88 al 94. ¿Qué es lo que pasa?
empieza a haber una guerra del 88, 89, 90, 91, y sea como sea, la Unión Soviética frenaba a todo mundo, ¿verdad? Entonces, el gobierno central de Moscú los tenía frenados. Entonces, la guerra, digamos, sí, había gente muerta y todo, pero venía el ejército rojo y los ponía todos quietos, digámoslo así, de una forma vulgar, ¿verdad? Los ponía todos, porque sea como sea, era bien centralizado, los nacionalismos no eran permitidos. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan los movimientos, bueno, viene Gorbachev, ¿verdad? Viene con su perestroika y Gorbachev pues desarmó a la Unión Soviética. Creo que él no midió a lo que se estaba midiendo. Por eso muchos comparan a Deng Xiaoping con Gorbachev, ¿verdad? Que Deng Xiaoping es el padre de la China moderna y Gorbachev destruyó a la Unión Soviética. Entonces, los dos hicieron reformas, pero Deng Xiaoping incluso salió luego como un padre fundador, ¿verdad? Eso es un estudio muy digno. ¿Por qué ocurrió esto y lo otro, verdad? Porque la Unión Soviética se cayó como un castillo de naipes. Como saben, pues empiezan sobre todo los países bálticos a presionar, Estonia, Letonia y Lituania, empiezan a presionar, y el otro conflicto que era que también empezaron a presionar fueron los armenios y los de Azerbaiyán. Pero miren cómo era la situación. En Estonia y en Letonia y Lituania, ellos decían, queremos la independencia de los bálticos. Pues Armenia quería su independencia y en Azerbaiyán decían, muerte a los armenios. Solo para que vean ustedes cómo ya viene la cuestión, cómo viene la situación. O sea, ese era el grito que se hacía en Bakú. Lo que pasa que después, con el tiempo, cuando en su momento Gorbachev mandó al ejército rojo a controlar el pogromo que estaba ocurriendo en Bakú, en Occidente decían que ese era un ruso malo, que era un comunista malo. No, realmente los azerbaiyanos lo que hicieron fueron expulsar a los armenios, hicieron un pogromo, que más adelante lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que pasa? El 27 de febrero de 1988 tuvo lugar un pogromo en Sungay por parte de los azeríes. La masacre tomó como excusa a la fuerza que estaba tomando el movimiento independentista en Nagorno-Karabaj. El resultado fue que 18.000 armenios fueron expulsados del lugar y murieron alrededor de 200 personas. Luego, a principios de los años 90, habían entre 30.000 a 40.000 armenios en Bakú. Bakú es la capital de Azerbaiyán, que está en el mar Caspio. La mayoría de estos 40.000 armenios eran mujeres y pensionistas. ¿Qué pasa? El 12 de enero de 1990 comenzó un pogromo de Bakú contra los armenios que duró 7 días, donde fueron golpeados, asesinados, expulsados de la ciudad. Murieron alrededor de 100.000 armenios y en este se observó una extrema violencia. Cuando ocurrió esto, Gorbachev mandó al ejército rojo y aplastó a los azerbaiyanos. Hoy en Azerbaiyán le llaman el Día de la Libertad y el Día del Amor en Azerbaiyán, algo así le dicen, el día de algo así, pero realmente comenzó, no era porque los rusos llegaron ¿cómo se llama? Porque eran buenas personas y estaban de parte. No, ellos estaban poniendo orden en su país, en la Unión Soviética, que todavía existía, porque los azeríes estaban matando a los armenios en Bakú. Bueno, entre ellos uno de los famosos que salió ahí es este ajedrecista eh, Kasparov, porque ¿cómo se llama? Gary Kasparov, él realmente se llama Gary Wellstein Kasparian, es hijo de judío y de madre armenia, pero nacido en Bakú. Y él tiene un testimonio muy interesante de lo que ocurrió, nada más que él se considera ruso. Pues bueno, como la cultura rusa es muy diferente, para los que no saben, ¿verdad? Los rusos son tipos como los romanos, así lo digo yo, que rusifican. Si sos azerí, le ponen pues hoy te llamas y le ponen un nombre en ruso y ya es parte de la familia rusa. Ellos tienen su forma es rusificar. Por eso hablamos que rusófonos, que los rusoparlantes, que esos son los términos que usan en la guerra de Ucrania, que muchos lo usan como término político, pero realmente en la Unión Soviética hubo todo este tipo de migraciones y por eso es muy común en muchos armenios. Bueno, hay muchos armenios en Irán y en lo que es la actual Rusia, ¿va? Pues resulta que, regresando al tema, pues viene el ejército rojo
agarra a los, ¿cómo se llama? A los de Azerbaiyán y mataron también a sus azerbaiyanos. Hoy es el día de, no sé, el día negro, no sé cómo le llaman, sinceramente no recuerdo. Pero la situación que en Azerbaiyán, eso lo agarraron como un día del país, pero realmente lo que hubo fue un pogrom. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto en el 90, y entonces ya como es que está caliente todo, ¿verdad? Estamos en 1990, y en el 91 se propuso un nuevo tratado de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Azerbaiyán lo votó a favor, pero Armenia lo boicoteó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante esta situación, muchos armenios y azeríes comenzaron a adquirir armas que estaban en los depósitos del Alto Karabaj para defenderse. Mutalibot, que era entonces el presidente de Azerbaiyán, consiguió el apoyo de Gorbachev para realizar una operación militar conjunta con la fuerza del Ejército Rojo. Pero miren cómo va la cosa aquí. En el 90, fíjense, como decíamos anteriormente, en el 12 de enero del 90 hubo un pogromo, ¿va? Entonces vino la fuerza de la Unión Soviética y a los azeríes los aplastaron para que dejaran de perseguir a los armenios. Pero ahora resulta que como Azerbaiyán votó en contra, perdón, Azerbaiyán votó a favor de la Unión y Armenia no, ahora viene Gorbachev y apoya a Mutalibot y hacen una operación conjunta con el naciente ejército azerí, con el objetivo de desarmar a la milicia armenia. Esta medida en aquel tiempo fue conocida como Operación Anillo, que significó la deportación forzada de los armenios que poblaban las vías de la región de Chaumian. Y estos actos fueron considerados tantos por los oficiales soviéticos del Kremlin como por el gobierno armenio como un método de intimidación contra quienes sostenían las demandas de la unificación, de unificación, ¿verdad? Que era, es decir, como Armenia no quería escribir el tratado, pues así lo dijeron oficiales soviéticos, ¿verdad? Del Kremlin, o sea que había una parte de la Armada Soviética que no estaba a favor de esto. Y Gorbachev, pues, no, en una forma de tener unido el país, que al final se le cayó, ocurrieron todas estas situaciones. ¿Qué pasa? A veces en la vida se quieren hacer cosas que supuestamente son buenas, ¿verdad? Entre comillas, aunque en la política todo yo creo que se hace bien medido. A veces resultan ser malas, malísimas. Entonces, el resultado de esta operación fue contraproducente, ya que esta situación empujó incluso a los armenios más reticentes al conflicto a considerar que la única solución para la crisis del Alto Karabaj era recurrir a la Fuerza Armada. Entonces, aquí es cuando uno se pregunta, ¿qué vale más? ¿Las líneas fronterizas o el orden jurídico mundial o la autodeterminación de los pueblos? Porque el Nagorno-Karabaj el 99% votó para unirse a Armenia, pero las fronteras legales decían esto. Entonces, ¿qué vale más? ¿La autodeterminación de los pueblos o las fronteras? Entonces, esos temas que se dejan así, ¿verdad? Que se dejan así, son los que después provocan todos estos problemas, que es lo que vivimos también en Palestina, Israel, y en Ucrania y Rusia. De ahí, en esas lagunas, toman acción y cada quien busca sus objetivos, porque recuerden, aquí no es de malos y buenos, esto es geopolítica y todo es dinero. Yo a mucha gente le digo que ya olvídense de los judíos, que los musulmanes, que los comunistas, no, no, todo es billete, así lo digo, dinero. Por eso, nadie se da cuenta de lo que ocurre en Armenia. ¿Por qué? Porque Azerbaiyán es un país muy importante para el mundo occidental. Y lo vamos a ver el por qué y por qué todo el mundo se van a sorprender ustedes de quién les está dando las armas, les dio las armas a Azerbaiyán, que quién lo apoyó, se sorprenderían. A estar bombardeando a 100,000 civiles, pero nadie dice nada. Pero más adelante les voy a explicar el por qué. Todo es por el petróleo. No hay otra, no hay otra. Y también el hecho de que Rusia haya entrado en la guerra con Ucrania, Azerbaiyán agarró más valor para hacer la toma y caída actual del Karabaj. ¿Qué es lo que pasa? Después de que les cuento todo esto, renuncia Gorbachev y con eso, la última pared que existía para que los armenios y los azerbaiyanos dejaran de pelear, se acabó y comenzó la guerra total. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Un mes antes, el 21 de noviembre de 1991, el Parlamento azerí revocó la autonomía del Alto Karabaj, rebautizando a la región como Hakandi. El 10 de diciembre del 91 se celebró un referéndum de independencia de Nagorno-Karabaj que fue aprobado por el 99.98% de la población. Para enero del 92, el único enlace terrestre de Armenia con Karabaj era a través del estrecho y montañoso famoso corredor de Lashin, que apenas podía ser alcanzado por un helicóptero. Entonces, está Armenia, está Azerbaiyán, está Nagorno-Karabaj, pero había un corredor donde se comunicaban con Nagorno-Karabaj y Armenia, físicamente hablando. ¿Qué es lo que pasa? El único aeropuerto de la región estaba en la pequeña ciudad de Jokali, a 7 kilómetros al norte de Stepanakert. Stepanakert es la capital de Nagorno-Karabaj desde la época soviética. Pues esta ciudad que tenía de 6.000 a 10.000 habitantes, Jokali, además en la época soviética servía como base de artillería. Y para febrero del 92, durante el conflicto, ya estaba bastante aislada. Las fuerzas armenias desataron una ofensiva el 26 de febrero, apoyadas por carros de combate de la unidad 366 para capturar la localidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que de acuerdo al lado azerí y otras fuentes como John Ragwash, y tomando por base el Memorial de Moscú y la biografía del líder armenio Monte Melkonian, documentada y publicada por su hermano, después de la captura de Jokali se procedió al asesinato de varios centenares de civiles que huían de la ciudad. Nunca se hizo un conteo exacto del número de muertos, pero las estimaciones creen que fueron alrededor de 485 personas azeríes asesinados por los armenios. Estos acontecimientos fueron entre el 25 al 26 de febrero de ese año. Entre los muertos habían 106 mujeres y 83 niños. ¿Qué pasa? Entonces aquí ya vemos que Armenia también pues tiene sus cuestiones de violaciones, pero si ustedes van observando durante toda la historia, van a contar quién es el que más. Aquí, como les digo, esa es una lucha. Para el mayo del 92, la conquista de Chucha. Chucha, hay un dicho, Chucha, el que conquista Chucha, dicen, es el dueño del Karabaj. Es una frase muy común dicha en el Alto Karabaj. Pues para el mayo del 92, cuando los armenios conquistan Chucha, tuvo un gran impacto en la vecina Turquía, cuyas relaciones con Armenia habían mejorado bastante después de haber declarado independencia de la Unión Soviética. Pero el gran resentimiento con Turquía de parte de los armenios, ¿verdad? Era antes de la era soviética, y esto provenía por el genocidio armenio, que por cierto, los turcos dicen que no fue genocidio. Ellos dicen que no fue genocidio, dicen que tienen unas explicaciones tan, ¿cómo les puedo decir? Que no sé, fueron tantos lo que se escribió y tanto lo que, porque después del genocidio judío, el genocidio armenio es el más estudiado, pero ellos dicen que no fue genocidio, que solo fue una guerra, una guerrita, dicen a veces, pero bueno, ustedes más adelante ya van a ver lo que ocurrió en el genocidio armenio y van a sacar sus conclusiones, ¿verdad? Y pues los invito también a descubrir, a leer mucho, porque hay mucha literatura y ustedes pueden sacar sus puntos de vista. Porque aquí como ahorita no se trata de que si este es malo, bueno, simplemente es el dinero, como lo vengo diciendo, pero como el dinero vale más, las personas no valen. Y ese es el problema que hoy está viviendo la humanidad. Bueno, para la primera del 93, las fuerzas armenias pues ocuparon todas las regiones alrededor del enclave. Entonces, Armenia no solo ocupó el Nagorno, sino que tomaron un 10% del territorio azerí. Y luego en 1994 se llegó a un alto al fuego auspiciado por Rusia que puso término al conflicto armado. Quiero que ustedes vean este mapa. Este verde oscuro es el Nagorno-Karabaj que dejó las fronteras soviéticas. La zona en verde claro, que se ve acá, fue todo lo que conquistó Armenia.
Todo eso verde claro es territorio de Azerbaiyán. Prácticamente un 10% del territorio azerí. Las fronteras finales quedaron así en 1994 hasta que se mantuvieron hasta el 2020 con la Segunda Guerra, cuando los azeríes, los azerbaiyanos, llegan y retoman el territorio de Azerbaiyán, el 10%, y toman casi la mitad del Nagorno-Karabaj. En total, este conflicto, esta primera guerra, generó casi 1 millón de refugiados, 400.000 habitantes armenios de Azerbaiyán, o sea, 400.000 armenios que vivían en Azerbaiyán se desplazaron hacia Armenia y Rusia, y otros 30.000 llegaron al Karabaj. 800.000 azerbaiyanos o azeríes fueron también expulsados y desplazados hacia Azerbaiyán. Murieron alrededor de 6.000 armenios y 30.000 azeríes. ¿Qué es lo que pasa? Se mantiene la cuestión desde el 98 hasta el 2020. Comienza la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, que fue una guerra, se podría decir, relámpago, porque prácticamente en 2 meses Azerbaiyán conquistó todo y fue un triunfo rotundo hasta la caída ahorita en el 2023. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué Azerbaiyán, por qué Armenia fue exitosa en la primera guerra y Azerbaiyán en la segunda? Todo tiene una lógica y sentido. Azerbaiyán nada en petróleo, esa gente tiene dinero. Se empezó a armar, empezó a comprar drones a Turquía. Para que tengan una idea, Azerbaiyán tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Creció más la población de Azerbaiyán, mientras la de Armenia se redujo a 2,78 millones de habitantes. El Producto Interno Bruto de Azerbaiyán, 76.000 millones, ahorita en el 2023, y el de Armenia, 18.000 millones. Estamos hablando que el Producto Interno Bruto de Azerbaiyán es 4 veces el de Armenia. Entonces, con todo este dinero, Azerbaiyán se fue preparando para esta Segunda Guerra. Entonces, les estoy contando para que vean que cómo esto fue eh, dando la victoria de Azerbaiyán. Y en esta Segunda Guerra que ocurrió en el 2020, yo vi por primera vez el uso de los drones, que hoy Rusia ha tenido mucho éxito con eso. Porque un dron iraní, que son de donde los compra Rusia, anda alrededor de $20.000 y destruyen un tanque no sé de cuántos millones o destruyen un lanzamisiles de Estados Unidos con un dron de $20.000. Entonces, por ejemplo, Rusia incluso usa esos impulsos magnéticos que si va cualquier dron o cualquier lo paralizan, o sea, se apaga cualquier cosa electrónica, ellos la pagan. Eso lo han probado en esta guerra ucraniana. Por ejemplo, en esta guerra mucha gente no da cuenta que hay mucha tecnología a pesar de que la guerra se está haciendo como una guerra tipo de los años de la guerra mundial, de trincheras, pero han estado utilizando mucha tecnología. O sea, esta gente pareciera que fuera como práctica esto, que desgraciadamente son 1 millón de personas desplazadas y un montón de seres humanos los que están en medio, y esas cosas pues son las que menos se ven al final, por la misma situación del dominio político mundial de potencias. Volviendo a la guerra de Karabaj, la segunda, ¿qué es lo que ocurre? Los enfrentamientos comenzaron la mañana del 27 de septiembre del 2020 a lo largo de la línea de contacto del Alto Karabaj con la Azerbaiyán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Azerbaiyán empezó a decir que habían muerto algunos azaríes y de ahí tomaron la iniciativa, y esa fue ¿cómo se llama? El pretexto para comenzar esta Segunda Guerra. Incluso los expertos, bueno, los expertos que esto fue todo, aquí yo creo que no es necesario que ser experto, simplemente Azerbaiyán fue el que inició los combates, y ya que su objetivo principal era capturar los distritos al sur del Alto Karabaj, que eran
que eran menos montañosos y eran más fáciles de conseguir. Y eso fue lo que hizo Azerbaiyán. Agarró el sur de Nagorno-Karabaj y agarró esos territorios azeríes que los había tomado Armenia. ¿Qué es lo que pasa? Azerbaiyán va con toda esa tecnología apoyado por Turquía y, ojo, el 40% de las armas de Azerbaiyán, perdón, el 70% de las armas en esta guerra y en la subsecuente que hubo en el 2023 provienen de Israel. Y ustedes dirán, ¿y cómo Israel tiene con los turcos y no sé qué cosa, porque ellos son turcos, los azeríes, ¿verdad? Y son musulmanes y etcétera? Bueno, pues aquí está lo que les digo. Resulta que el 40% del petróleo que hay en Israel viene de Azerbaiyán. Y resulta también que el territorio de Sanguesur que les comenté, quieren hacer un oleoducto, porque eso lo ha dicho ahorita el presidente de Azerbaiyán, que quieren, ese sería el siguiente paso, porque yo lo vi en una entrevista hace 15 días, que el siguiente paso sería agarrar el Sanguesur para que el oleoducto pasara por Turquía y así ese oleoducto alimentaría a Israel y a Europa Occidental y por tanto no dependerían de Rusia. Supuestamente ese es el movimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita con la invasión, la expulsión de armenios, se contuvo Rusia, se contuvo Estados Unidos, se contuvo todo el mundo. La cuestión es que yo digo que si los azeríes tocan Sanguesur, quién sabe que contengan Irán. ¿Por qué? Porque Irán es actor muy importante, ya que también por ahí tiene grandes negocios con el Cáucaso, con las repúblicas caucasas rusas y con Armenia. Yo estuve viendo un video de una persona que andaba, no sé si era un francés, pero no lo recuerdo, y miren, todos los productos, todo lo que hay en Armenia es de Azerbaiyán, perdón, es de Irán, y aquí están las cosas que digo yo, por eso olvídense de la religión y de la ideología. Irán es prácticamente un aliado de la Armenia apostólica cristiana, pero hay que recordar algo, en Irán viven 18 millones de azeríes y en Azerbaiyán viven 8 millones. Viven más azeríes en Irán que en Azerbaiyán. Por tanto, a Irán no le conviene que Azerbaiyán crezca. Entonces aquí tenemos que Armenia cristiana, aliada con Irán chiita, Azerbaiyán sunita, aliada con Israel. Pero si todos nos fijamos, todo es dinero. Y esa es la parte que todavía la gente no quiere comprender. Creen que son guerras de religión, andan buscando fantasmas del siglo XX. Y no, ya eso de capitalismo, comunismo, ya eso ya no existe, hombre. Tampoco existe todo lo que existe es dinero, flujo de caja, group profit, eso es lo que existe ahora. ¿Por qué meto todo este tema ahorita? Porque para que comprendamos qué es lo que ocurre con la expulsión y por qué la expulsión nadie dice nada, ni la misma Rusia. Porque resulta también que el petróleo que Rusia vende a India, a todo el mundo, y que después se lo vende en Europa, pasa por Azerbaiyán. Entonces, Azerbaiyán está en un mar es una encrucijada geopolítica y los pobres armenios nacieron en un montón de piedras. Y por eso ese pueblo está pagando las consecuencias ahorita de todos los entretejes políticos. Entonces ya ven que Azerbaiyán viene siendo como un caballo en el ajedrez, o un caballo en el ajedrez. A mí me gusta, yo juego ajedrez, me gusta bastante. El caballo hace muchas jugadas. Así es. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por eso estas guerras se le ha permitido a este país prácticamente estar a un pueblo, lo dejó un año, prácticamente lo dejó. Le cortó el agua, la luz y nadie dijo nada. Que fue en esta guerra que ocurrió en el 2023. ¿Qué es lo que pasa? Al final, pues, la Segunda Guerra la gana Azerbaiyán con todo el poderío tecnológico dado por Turquía e Israel, porque también tienen muchos contactos con estos ejércitos y se profesionalizó completamente, mientras Armenia quedó rezagada.
y confió también mucho en Rusia, creo. Entonces, creo que fue un mal paso también que hizo este presidente Nikol Pashinyan. Por eso es que lo quieren, no lo quieren ya en Armenia. Y pues fue un error estratégico de ellos. Ellos mismos lo han dicho. Pues aquí está un mapa donde las zonas verdes oscuras son las que capturaron los azeríes. Luego la zona de Agdán, que es este azul clarito, lo tomaron. Y lo que importa es la zona roja, esta que está aquí. Esto fue lo que quedó de Nagorno-Karabaj. Y si ven ustedes aquí, está Chucha. Aquí estoy con el cursor. La tomaron. Y como les dije yo, hay un dicho en el Karabaj: el que toma Chucha domina el Karabaj. Y lo único que quedó fue el corredor aquí con el cursor de la Chin, donde estaban las fuerzas de Rusia de paz. Pues entonces, para el 2020, lo único que quedó de Nagorno-Karabaj es esto que ven ustedes aquí en rojo. Perdón, eso que ven en rojito. Esto que está acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Del 12 de diciembre del 2022 al 19 de noviembre del 2023 comienza el bloqueo de la República de Artsaj, como le llaman los armenios en Nagorno-Karabaj. Estuvieron bloqueados un año. Esa gente les quitaron los alimentos, les quitaron la medicina, les quitaron la luz y nadie dijo nada, ni nadie se dio cuenta. Yo incluso hasta estuve buscando prensa rusa, ¿va? Ni ahí tampoco decían nada. Todo el mundo, Estados Unidos, Comunidad Europea, todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Comienza el bloqueo. Entonces, ustedes ven el mapa, en esta flechita, perdón, ahí se ve en amarillito, un triangulito amarillito, dice la Chin. Ese fue el corredor que quedó, que unía a lo poco que quedó del Nagorno-Karabaj, que es eso que ven en gris y blanco, y con la capital Stepanakert, que era ya lo último que tenían que conquistar. Entonces, ¿qué comienza? Comienza el bloqueo el 12 de diciembre y los azerbaiyanos comenzaron el bloqueo porque decían que los de Nagorno-Karabaj estaban destruyendo el medio ambiente y que iba a ser una operación antiterrorista, porque así la llamaron, operación antiterrorista. Ahora quitarle el agua, la luz a la gente se llama operación antiterrorista. Cualquier comparación con lo que está ocurriendo en otros lados, ¿verdad? Pura coincidencia, como dicen. Pues este término ya lo habían utilizado los de Azerbaiyán. Entonces, no entraban medicinas, no había nada de alimento, no había nada, y la gente la fueron empobreciendo. Miren, esos gente salió, parecían huesos porque no tenían que comer, porque durante un año aguantaron que los de Azerbaiyán les quitaran todo a la población. Entonces lo fueron debilitando y lo fueron debilitando. Estratégicamente hablando, pues lo que hicieron fue humanamente, bueno, tiene otras palabras eso, ¿verdad? Pero la situación es que cuando Azerbaiyán comienza a hacer esto, comienza la ofensiva el 19 de septiembre del 2023. O sea, estuvieron un año que le cortaron todos, todo, alimentos, todo, todo. Y entonces comienza la ofensiva el 19 de septiembre del 2023. Miren, imagínense cómo estaban en ese lugar que en un día capitularon. El 19 comenzó la invasión o la toma de lo que quedaba en Nagorno-Karabaj o la retoma de Karabaj, ¿verdad? Sí, porque para términos, si hablamos en términos jurídicos, realmente pertenecía a Azerbaiyán, ¿verdad? El problema era qué iban a hacer con la gente. O sea, es que Azerbaiyán quería el terreno, pero lo que no quería era la gente. Como dice, eso lo vi en una caricatura, no sé si es una caricatura rusa o iraní, algo así, la vi, no recuerdo. Quería el terreno, pero no la gente. Pues imagínense ustedes cómo habrá quedado debilitado esta gente que el 19 y simplemente el gobierno se disolvió y se rindieron el 20 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Ya una vez que ustedes ven aquí este mapa, ya con un día fue suficiente para conquistar todo el Nagorno. Y por tanto, pues se dio por terminado la existencia del Alto Karabaj como, digamos, nación independiente o parte de Armenia, como la quieran llamar, según los gustos. Y se acabó.
Pero, ¿qué es lo terrible de todo esto? Quiero que vean ustedes cómo había quedado también, para que tengan una idea, ese en color marrón, qué es lo que había quedado de, del Nagorno. Entonces ya el 20 de septiembre de ese mismo día, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, anunció que el país había restablecido su soberanía sobre el Alto Karabaj, que realmente, como volvemos a decir, jurídicamente pertenecía a Azerbaiyán, pero estaba lleno de armenios. ¿Qué es lo que pasa? Pues después de la ofensiva logró una rendición completa. El primer ministro, porque hay que recordar algo, Samuel Sharamanian era el presidente de Artsakh o de Nagorno-Karabaj que capituló, y ese era digamos, el presidente de Nagorno-Karabaj, y el presidente y el primer ministro, que es el que manda en Armenia, era Nikol Pashinyan. Se distanció del acuerdo. Es más, él no quiso ir a luchar con Azerbaiyán, y por eso muchos armenios no lo quieren y lo culpan a él porque no fueron a defender a sus congéneres. La verdad que, sinceramente, yo pienso que no tenían la fuerza para defenderse, más que nadie los apoyaba, ¿va? Entonces creo que al final, tal vez a él en este momento se le ve como que no quiso ayudar a sus hermanos, pero yo creo que fue algo de supervivencia, porque creo que si él se lanza, era la excusa para que Azerbaiyán tomara toda Armenia. La pregunta es, como les digo, es si este país que tenemos aquí abajo, Irán, lo va a permitir. Esto que ven aquí es el famoso Sanguesur, miren, que dicen, según no es que dicen, yo vi en una entrevista que le hicieron hace 8 o 9 días a Ilan a Lillet, que ellos quieren esto, agarrar esto porque también es de ellos. Así dice él, pero bueno, ese va a ser otra cuestión porque ya ahí es territorio armenio y no sé qué tanto valor tendrán los azeríes de hacer esa movida. Y por ahí, por ese que ven aquí, voy a mostrar con el cursor, eso que se ve, ese larguirucho que se ve Armenia ahí, es el, ¿cómo se llama? Sanguesur. Donde está ahí abajo la bandera armenia, es Sanguesur. Esa bandera que se ve con unos cuadraditos es la bandera de Nagorno-Karabaj, que es como la bandera de Armenia, nada más que separada, como dividida. Y la que tenemos al otro lado es la de Azerbaiyán. Bueno, como les digo, Nikol Pashinyan se distanció del acuerdo. Él dijo que Armenia no estaba participando en el alto el fuego y por tanto él, digamos, que se mantuvo así como al margen de la situación. Digamos que así lo manejó él y pues creo que tácticamente hablando, yo pienso que fue lo correcto, pienso, porque si no, creo que Azerbaiyán les tira encima todo el ejército. Pues entonces, el gobierno de Artsakh salió. Y después salió la gente. Y para el 1 de enero del 2024 acordó disolverse la República de Artsakh, pero que ya de hecho ya está disuelta. Ese es un mero número para decir, sí, a partir de aquí no existimos, pero ya no existe. ¿Cuáles son las consecuencias de la desaparición de forma oficial de la República de Artsakh antes del 1 de enero del 2024 y conocida antes del 2017 como la República de Nagorno-Karabaj? La unificación total, la unificación total del territorio de Nagorno-Karabaj a la República de Azerbaiyán. El éxodo de armenios de Nagorno-Karabaj comenzó después de que Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar para recuperar el control de la región. Alrededor de 100.000 armenios de Nagorno-Karabaj huyeron hacia Armenia entre el 20 y el 29 de septiembre de 2023. O sea, ahorita vamos a cumplir ya prácticamente octubre, noviembre, 2 meses de que esas 100.000 personas se fueron de ahí y solo quedaron 20.000 personas y se marcharon. La mayoría de ellos huyeron, pues por supuesto, temiendo las represalias de las autoridades de Azerbaiyán. Si ustedes ven en medio, hay una foto de refugiados de la región de Nagorno-Karabaj que viajan en un camión a su llegada al pueblo fronterizo de Kornisor en Armenia el 27 de septiembre, gracias a Reuters de Iraqi quienes dicen los créditos. 100.000 armenios fueron expulsados en 9 días. Y abajo, una foto del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el 8 de noviembre del 2023, en un desfile en Stepanakert, en Nagorno-Karabaj. Yo estuve viendo unas noticias y miren, parece pueblo fantasma, solo quedaron perros, gatos y ni una persona. Y después todo abandonado. Como que si todos nos levantáramos de nuestra ciudad, donde vivamos, en Chile, en México, qué sé, Brasil, Honduras, Belice, qué sé yo, y dejáramos todo. Así quedó ese lugar.
Es increíble, sorprendente. Pues este desfile fue hecho y ya le cambiaron el nombre a la ciudad también. Esta foto es fuente de la presidencia de Azerbaiyán. Luego, pues, tengo unas palabras clave en armenio, ruso y español. Cuando yo me comunicaba con los armenios, yo me comunicaba en ruso con ellos. Y entonces yo hacía las traducciones cuando te coleccionaba, hacía la traducción de armenio a ruso, lo hacía yo. Son unas palabras, digamos, que las coloqué más que todo porque los matasellos, las cartas porque prácticamente el 100% de las, que casi el 99% de las cartas circuladas que están en esta colección, que se ven en esta ponencia, son de mi colección. Entonces, por eso puse eso, porque mucho viene dirigido a Honduras y vienen palabras en armenio y en ruso, en ambas. Entonces, para que quiera indagar un poco más, puede ver ahí los equivalentes. Sí, también puse un alfabeto armenio y ruso para los que quieran un poco interesarse en la situación, para que eh, puedan ver y leer los matasellos, etcétera. Ya una vez contando la historia de Armenia, me puse a buscar, voy a buscar quiénes son armenios, y yo me sorprendí de muchos que encontré. Y traté de buscar en estampillas. Por ejemplo, Alan Prost, el famoso corredor, ¿verdad? Que creo que con Ayrton Senna, creo que era que pasaba, que fueron pues, carreras espectaculares. La mamá de él es francesa, de origen armenio, apellido Karakshian, que es el sello que tenemos a la izquierda de Senegal. Luego aquí tenemos un sello de Artyom Ivanovich Mikoyan. Y ustedes dirán, ¿quién será ese? Adivinen, ustedes han escuchado los aviones MiG-21, MiG-5, MiG, etcétera. Pues resulta que la aviación soviética, el avión MiG fue inventado por dos personas. Artyom Ivanovich Mikoyan, que es armenio, y un judío de nación ucraniana apellido Gurevich, y por eso lleva el apellido Mikoyan, Mi, y el apellido Gurevich, Mik. De ahí viene el nombre de los aviones MiG rusos. Para los que les gusta el tenis, André Kir Agassian. El papá de él era apellido Agassian y se lo propuso Agassi. El que les comentaba yo, que yo ya lo había escuchado antes, que yo lo conocía como Iván Konstantinovich Aivazovsky, así lo conocía yo, un pintor ruso. A mí la pintura me gusta y me gustan las pinturas de él porque son pinturas marinas y pinturas hermosas. No sabía que él era Johannes Ayvazyan y que era un armenio nacido en Feodosia, en Crimea. Abajo tenemos en un sello de la Unión Soviética a Stepan Yurevich Shaumian, le decían el Lenin del Cáucaso. Fue un revolucionario comunista muy famoso que murió a temprana edad. Por cierto, gracias a él es Estefano. De ahí viene el nombre de la ciudad Stepanakert, en el honor a Stepan Grigorievich Shaumian. Otro armenio famoso, por parte de madre, Gary Kimovich Wellstein Kasparian, que es que él nació en Bakú, su papá era de origen judío, pero el papá murió. Y quien nos crió fue la mamá de apellido Kasparian. Y la mamá de él influyó mucho a él porque incluso lo criticaban la familia a la mujer porque ella decía, no, es que yo voy a hacer a mi hijo campeón mundial de ajedrez. Bueno, a los que nos gusta el ajedrez, ¿quién no vio a Garry Kasparov y a Karpov? Uh, Partidos legendarios. Es que realmente los 80 y los 90 en ajedrez dominaron el ajedrez mundial. Tenemos también, no encontré, tal vez dije, encuentro estampillas de Cher. Yo no sabía que Cher tenía una pinta, así como decimos nosotros aquí en Honduras, o una forma que parecía como, sí, como de los lados del Cáucaso. Ella se llama Sherilyn Sarkisian, Cher. A los que les gustan las películas, El Señor de los Anillos, tenemos El Hobbit, es interpretado por André Clement Serkis. Es el apellido, nacido en Reino Unido, pero apellido Sarkisian. A la derecha, a los que les gusta el rock, a mí me gustaba mucho, este grupo yo lo escuchaba, Sisters of the Down, todos son armenios, los cuatro. Más abajo, a la derecha, tenemos a Rubén Mamoulian, creo que este es un armenio nacido en Georgia, llegó a Estados Unidos y fue el primer cineasta en utilizar una cámara móvil.
Abajo está Shanur Baginian Aznavourian. Yo nunca lo había escuchado, sinceramente. Es Charles Aznavour, me imagino que hay que pronunciar. Él fue un cantante francés famosísimo y cuando me pongo a investigar y me pongo a escuchar música de él, ¿saben a quién se parece? A Roberto Carlos cantando en español. Porque yo me puse a investigar y cantó con muchos famosos cantantes de Cuba, de Estados Unidos, muy famoso. Y en la estampilla que tenemos en la extrema derecha sale Tigran Bartanois Petrosian, que fue campeón de ajedrez mundial entre 1963 y 1969. Y aparece en una estampilla de Yugoslavia. Bueno, y ahora vamos a la parte filatélica. Como les comentaba, yo coleccioné del 93 al 2000 porque fue la época que coleccioné durante estuve en la universidad. No solo esto, yo coleccioné los Bálticos, Belarus, Ucrania, Donetsk, Lugansk, todo eso lo coleccioné. Y después salí de mi casa paterna, me fui a trabajar y pues digamos que quedó abandonado por mucho tiempo la colección. Y a raíz de esto pues la desempolvé y debido a los acontecimientos creo que era un buen momento y qué bueno que sea en español que quede esto, ¿va? Pues para y que mi oficina Philately Society, pues, es un medio que cultural, y no solo filatélico, sino que cultural. Entonces yo aproveché eso de que ocurrió esta situación tan terrible para hablar de esta colección. Yo creo que si no hubiera ocurrido, tal vez no lo hubiera hecho, pero qué bueno que existe esta plataforma de mi oficina Philately Society para hacer este tipo de exposiciones. Pues miren, en la parte filatélica durante estos años, durante 7 años, solo sacaron 27 estampillas. La primera estampilla, que sale como E1, E2, E3, fue diseñada, salió el 11 de junio del 93 y diseñada por Jauritin Samuelian, y en ese entonces esos valores eran rublos armenios era la moneda. Entonces ahí dice un rublo armenio, 3 rublos armenios, 15 rublos armenios. Entonces, la primera estampilla muestra la bandera de Nagorno-Karabaj. La siguiente estampilla de 3 rublos armenios muestra a Artur Markasian, que fue el primer presidente de Nagorno-Karabaj, y abajo el monumento de Tatik Papi, que lo hicieron en la época soviética, muy famoso, y que ellos dicen We are mountains. En inglés utilizan mucho esa expresión, nosotros somos, we are our mountains, nosotros somos nuestras montañas. Ese es un lema yo lo he visto mucho en inglés, no sé por qué, pero sí sale mucho en inglés. Y es un monumento que queda en Stepanakert. A ver si no lo destruyen los de Azerbaiyán, ¿verdad? Porque prácticamente cada vez que cuando Azerbaiyán tomó Nakhchivan, que por cierto Nakhchivan hace más de 200 años había armenios, también lo sacaron, pero ellos destruyen todo, no solo a la gente, sino que iglesias, todo. O sea, es un genocidio cultural en todo sentido. Aquí salieron las series en bloques de 4 con esos dibujitos muy interesantes de la cultura armenia que son muy interesantes. A mí me gusta mucho también la pintura, lo que han visto, el arte armenio es muy bonito, muy bizantino pareciera, muy bonito. Y salieron ese tipo en bloques de 8. Ese es el sobre el primer día, con la primera serie. Luego salieron 4 bloques de estampillas del monasterio de Gansasar, que es el que en esa flecha muestro dónde está, cerca de Madejer, que era eso. Entonces se llaman las estampillas E4A, E4B, E4C. Realmente es un bloque donde sale ese monasterio que ven ustedes la foto, que es un monasterio del siglo XIII, situado en la provincia de Martakert, cerca del pueblo de Bank. Y aquí están los bloques E4A, uno sin perforar, otro perforado, el E4B. Están también numerados E4C, E4D. Hay muchas variaciones de este que yo no las coloqué porque no salen en catálogos. Yo me abstuve de ponerle muchas variedades porque creo que muchas no fueron tan filatélicas, pareciera que fueran hechas. Entonces me concentré en los sellos que circularon. Luego apareció la serie de 1995, E5, E6, E7, que es una contramarca. Si ustedes ven, ahí sale la letra en armenio y su equivalente en el alfabeto latino. La primera fue 50, ya aquí la moneda era Dran armenio. La primera estampilla, la E5, son 50 Dran armenios sobre un rulo armenio.
La siguiente es de 100 DRAM, la que sale E6 y la E7 de 200 DRAM, sobre la estampilla de 15 rublos armenios. Estos son sobres circulados que yo recibí. Sobre circulado de Stepanakert a Tegucigalpa en 1996. Sobre circulado de Stepanakert a Tegucigalpa en 1997. Si ustedes se fijan esto, esta letra que se ve es ruso. Si ven el matasello, dice Stepanakert. Bueno, yo lo puedo leer Stepanakert en alfabeto cirílico y abajo está en armenio. Este sobre circulado de Stepanakert a Yerevan, de las series mostradas anteriormente. Este sobre iba para Yerevan, para Armenia. A la par pongo las banderas de Armenia y Nagorno para que las distingan, que es la bandera que sale en el sello. Luego salió la serie de 1996, E8, E9, E10, el monasterio de Dadingwan, se encuentra Dran Armenios, el parlamento en Stepanakert, y los somos las montañas, como decía, We are our mountains, que es un término que ellos utilizan para esta estructura que está en Stepanakert. Las hojas, si ustedes ven hojas con las orillas que con la bandera armenia y en otras con la bandera de Nagorno-Karabaj, que es la que se ve con el triangulito que divide la bandera. Sobrecirculados, un sobrecirculado de Stepanakert a Tegucigalpa en 1998, con todas las variaciones de las estampillas. Otro sobrecirculado a la derecha de Stepanakert a Tegucigalpa en 1998. Otro sobre circulado de Stepanakert a Tegucigalpa 98. Si ven las viñetas son diferentes, son de diferentes bloques, entonces son muy bonitos, ¿verdad? Y trae un matasello hecho, si ustedes ven, viene en alfabeto cirílico, Stepanakert, y el otro que viene en armenio, ¿va? Dirigidos a Tegucigalpa. Luego salió estos bloques E11, E12, E13, 14, donde sale el parlamento de Stepanakert en la E11. En el E12 sale 5 años de independencia, que se ve un mapa. En el E13 el escudo de armas y en el E14 somos las montañas. Si ustedes ven a la derecha, sale una flechita verde, que salió sin perforación. Entonces, esta fue, digamos, un error que fue que salió y que, digamos, sale en los catálogos, ¿verdad? Lo mismo es para las estampillas E15, E16, E17, E18. Sacan las mismas estampillas, nada más que en el orden de la bandera es diferente, el orden que cruza el bloque, y también salió con una no perforación en la parte superior izquierda del bloque. En un sobre de primer día, no perforado, para que vean que pues el error fue muy común, por lo que se ve. Aquí hay unos sobres circulados de Stepanakert a Tegucigalpa 97. Este sobre es muy bonito, porque es un sobre que sale el parlamento en Stepanakert y salen las 3 estampillas del parlamento. Si ustedes ven las viñetas, son de los diferentes bloques. Y lo mismo el sobre que está circulado de Stepanakert a Tegucigalpa 98 a la derecha. Luego, en el 97 salió la serie de Navidad de 50 drams y de 200 drams. La religión, como les comentaba, la religión armenia es muy importante y ya que forma parte de la identidad del país. Aquí, por ejemplo, tenemos los bloques, que salieron bloques de 10 de Navidad. Y aquí un sobre el primer día, el 97, de la Navidad. El sobre circulado de la Navidad a Tegucigalpa en 1998. Otro sobre circulado de Stepanakert a Tegucigalpa en 98. Un sobre circulado y viajado de Stepanakert a Oslo, Noruega, y retornado otra vez a Nagorno-Karabaj. Por cierto, estas cartas salían de Stepanakert, viajaban a Yerevan y luego de Yerevan a Moscú, y de ahí salían. Porque recuerden que Nagorno-Karabaj no era reconocido por nadie y postalmente pues no eran reconocidos, pero realmente viajaban. Y prueba de ello son todas esas colecciones que yo recibí de sobres durante esa época que era estudiante de la universidad yo, el siglo pasado. Esta tarjeta postal circulada de Stepanakert a Chucha
Pongo el matasello abajo, donde sale en armenio y en ruso. Esta, como les comentaba yo, era la ciudad principal del enclave histórico de la autoproclamada República de Artsaj. Chuchi tenía en 1989 alrededor de 17.000 habitantes y el 98% de ellos eran armenios. Bueno, hoy pues ya no hay, porque esta ciudad fue tomada en la guerra del 2020. Luego tenemos esta estampilla, la E21, que esta se hizo en conmemoración del 10 aniversario del movimiento de Carabat. Luego tenemos un sobrecirculado con esta estampilla de Stepanakert Tegucigalpa del 98, otra con una viñeta de Stepanakert Tegucigalpa del 98. Luego salió la serie del 1 de marzo del 98, donde sale el Palacio de Verano, que se ve a la izquierda, fue destruido en 1920 por los azerbaijanos durante el pogromo de Shusha. Luego a la derecha tenemos la iglesia del Salvador de Sushi, y luego tenemos el bloque donde sale la ciudad de Sushi. Aquí estaban conmemorando 5 años de la liberación de Sushi en la primera guerra que había ganado Armenia. Esta ciudad fue tomada por Azerbaiyán, como les dije, el 8 de noviembre del 2020. Luego, el 7 de mayo del 21, el presidente de Azerbaiyán declaró la ciudad de Chucha como la capital cultural de Azerbaiyán. Estos son los bloques del palacio destruido en 1920 y de la iglesia de Salvador. Mire, quiero que vean esa foto abajo. Si ustedes ven, es la iglesia y fue bombardeada por las tropas de Azerbaiyán el 27 de septiembre del 2020. Aquí tengo a la derecha cómo quedó la iglesia bombardeada. Bueno, hoy no sé si estará abandonada en ruinas porque los expulsaron a todos. Y a la izquierda un sobrecirculado de Stepanakert con las ruinas y con la iglesia del Salvador, que es la que bombardearon en 2020 en la ciudad de Chucha o Chuchi. Miren, esta es una foto de la iglesia antes de ser bombardeada. Y luego salieron las estampillas C25, 26, que son contramarcas sobre la misma estampilla de El Salvador y sobre los 10 años del movimiento de Carabat. Luego tengo un sobrecirculado de Stepanakert a Moscú en el 2000 con contramarcas y un sobrecirculado de Stepanakert a Australia en el año 2000. Quiero mostrarles también estampillas de fantasía para que vean también cómo esto es increíble. Sacaron miles de estampillas, no solo de aquí, sino de todas las repúblicas de Chechenia, Inguchetia, Ajaxia, exagerado. Fueron muchos británicos, rusos, pero creo que fueron más los británicos las que sacaron estas. Yo saqué esto porque estas son muy comunes y las van a ver. Cuando vean este tipo de estampilla en un diseño soviético del 76, todas son fantasías. La mayoría, en un 90%, aunque algunas no. Entonces, estas fueron algunas series. Hay muchas, pero yo saqué las más emblemáticas. Las estampillas de fantasías. Estas ya vienen con alfabeto armenio. Y este es un sobre circulado muy interesante que yo tengo, que es bien interesante porque el sobre es circulado en 1994 y va de Yerevan a Moscú. Pero si ustedes ven, lleva una estampilla armenia y lleva esa estampilla que donde se ve en armenio, ahí dice Artsaj. ¿Cómo circuló? No sé. O solo iba, si realmente tenía un porte, yo traté de averiguar, no supe, no me dieron una explicación. Pero en el colapso de la Unión Soviética, incluso 2 años después, era muy común ver estampillas de Kazajstán con estampillas de Uzbekistán, y etcétera, etcétera. Y finalmente, quiero terminar con 2 frases que yo les comenté en el siglo XX relacionadas al exterminio armenio. Una de estas frases fue hecha por Adolfo Hitler, una persona nefasta, ¿verdad?, para toda la humanidad, enemigo de la humanidad, de los seres humanos. Y dicen muchos muchos estudiosos no saben si la dijo realmente o no,
Pero al final, si la dijo o no, lo importante es lo que dice la frase. Pero les quiero explicar el contexto. Cuando Hitler iba a invadir Polonia, 2 semanas antes, hizo esta frase. Porque las tropas nazis, como no que cuestionaron, sino que como que dijeron, ¿y si, qué van a decir los europeos occidentales? ¿Qué van a decir si hacemos? Porque ellos iban a hacer la solución final, que era eliminar al pueblo judío, y sabían. ¿Y saben lo que contestó Hitler? ¿Quién se acuerda de los armenios? Bueno, igual hoy, en el 2023, ¿quién se acuerda de los armenios? Dijo, ¿quién después de todo recuerda hoy el exterminio de los armenios? Es una frase que se le atribuye a Hitler para justificar sus propias atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, y él se refería aludiendo al genocidio armenio realizado por los jóvenes turcos entre 1915 y 1923. La frase fue dicha una semana antes de la invasión de Polonia. Los académicos aún debaten si esta expresión fue dicha realmente, supuestamente dicha el 22 de agosto del 39. La siguiente frase fue hecha por Alexander Liebek, que fue un militar ruso muy famoso, que se lanzó a la presidencia se tiró Boris Yeltsin y Zyuganov, y murió en el año 2000 en un accidente de helicóptero. Esta frase fue sacada de su libro Es una vergüenza para el Estado, y fue publicada en el Moskavskaya Pravda en 1995 en la página 252, y dice Liebek: así, el pogromo de Bakú resultó en numerosas pérdidas civiles. Decenas de miles de armenios, dice, perdieron sus casas y fueron expulsados del país, lo cual fue reconocido por el presidente del Soviet Supremo de la Unión, Evgeny Primakov, en la sesión a puertas cerradas del Consejo Supremo de la Unión Soviética el 5 de marzo de 1990. Dice Liebet: las víctimas del pogromo no solo fueron armenios, sino también judíos, osetios, georgianos y todo aquello que parecían armenios, en mayor o menor medida. Golpeaban a la cara, no al pasaporte. Dejo como reflexión estas dos frases dichas por un ruso y un alemán. Hay muchas de armenios, pero yo quise poner dos personas fuera de la cultura armenia para que comprendamos la situación. Y hoy, en el siglo XXI, seguimos en lo mismo. Bueno, espero les haya gustado la ponencia, y pues vienen las preguntas. Muchas gracias, Yuri, por la charla. Eh, te tengo una pregunta. Sí, ahí. Tengo una pregunta. Viendo estos sobres, los sobres que nos mostraste al final, sobre todo, bueno, son dos preguntas. Una, esos sobres desde Naborno a Honduras, ¿cuánto demoraron? Tardaban 40 días, y Ujú. cuando venían rápidos, 30 días, porque realmente donde tardaban más era de Armenia, perdón, de Stepanakert a Yerevan tardaban más. Ya una vez de Moscú para acá, venían rápido. Sí, ¿Eh? porque sí, Tardaban 30 días. Sí. es que me llama la atención sobre todo eso que comentaste, que aquel era un gobierno no reconocido. O sea, son Así es. estampillas que son de un gobierno no reconocido. Es. ¿Cómo circulaba eso? O sea, ¿cómo? O sea, porque yo he visto creo que ejemplos en otras ocasiones que por fuerza le tenía que agregar la estampilla de un tercer país eh, para como legitimar la pieza y que circulara postalmente. Pero en este caso miro que solo son estampillas de este territorio y que de alguna manera llegaron aquí. Y yo Eh, recibía Ujú, paquetes incluso, y con sus respectivos valores faciales, porque yo conseguí los pesos y todo, ¿va? ujú. Pero es increíble porque, porque, por ejemplo, otro país que tiene estas estampillas es el famoso, la República Turca del Norte de Chipre, Sí, que sí. también es un estado de facto que tiene sus estampillas, pero esas solo circulan a Turquía, Sí, no pueden como, salir como fuera de ese ahí. caso me acordé que estas de Chipre, del norte de Chipre, que si va por fuera como que tiene que llevar estampillas turcas. Creo que una vez vi un ejemplo así, que tenía que Y llevar. incluso
Ujú. Incluso cuando vos escribías a esos lugares ¿cómo se llama? Al Chipre turco, les ponías Mersin 10, que Mersin es un puerto turco, ahí caían todas a Turquía y de ahí eran embarcadas al Chipre turco. Yo te digo porque tenía un amigo que coleccionaba eso, yo le preguntaba, porque esa misma pregunta que me hacías vos de Nagorno-Karabaj, yo decía, ¿y esto cómo circula? Y, ¿cómo? Pero circularon, ahí están. Ajá, Ahora, ajá. lo interesante es que del 2000 para allá ya hay menos sobrecirculados, por alguna razón. No sé si ya las autoridades se pusieron más, la UPU se puso más, desconozco realmente. Por eso yo me dediqué al 93-2000, que fue lo que estudié yo y lo que coleccioné en su momento. Sí. Sí, porque, o sea, la lista, o sea, porque no esté en la UPO, porque no era un territorio reconocido, aunque bueno, no todo el mundo está en la UPO, estamos por ahí, pero eh, este territorio no estaba. Y la otra consulta, eh, bueno, los que nos mostraste fueron piezas entrantes a Honduras. ¿Tienes alguna de aquí para allá? De De Honduras esas, ajá, para Nagorno. sí, No, no tengo, pero yo sí mandé unas 40 cartas, o y sí, todas unas de llegaban. 40 a 70 cartas. Todas llegaban, sí, porque yo mandaba a esta persona, yo le mandaba a Honduras y le mandaba a Centroamérica. Y él vendía eso allá, ¿sí? Y yo mandaba paquetes grandes. ¿Eh? Ay, de 40, yo creo que durante los años que me escribí con él, fueron de 40 a 60 cartas. Sí, si no más. ¿Eh? Llegaban, porque él me decía ya en las cartas de respuesta, recibí tu carta, gracias por las cartas, conocidos muy bonitos, llegaban. Lo que me faltó a mí fue tomarle fotos con que uno verá, con los uno no sabe, ¿verdad? Ver las cartas con los matasellos de Moscú, en aquel Ujú. momento no, fíjate que yo después me quedé pensando, nunca de esto como una foto, y no les he visto en ninguna venta, en ningún del campe, y ahí, nada de lo mío, de esos lados de ahí, nada de lo mío aparece. ¿Eh? Sí, interesante. Perfecto. No sé si alguna otra pregunta o comentario. Perdón, perdón. Otra, Yuri. Eh, también viendo esto, bueno, estas estampillas, esta clasificación que tú mencionaste, de dónde es? ¿Esa E1, E2? Es del catálogo Mitchell, el Michelle. alemán. Ujú. Sí. Pero Mitchell y casi los demás son iguales, pero de Mitchell, esa de Mitchell la tomé yo. Sí. Ok, bueno, en el hecho que aparezca ya esto ya le das, bueno, cierta, digamos, legitimidad Exacto, al asunto, aparece en el sí. catálogo. Ujú. No sé si aparecen sinceramente, porque yo como ya día se me ha alejado un poco de los catálogos, no sé cómo estarán en los estos de acá, de Estados Unidos, no sé si aparecerán, no tengo idea. La verdad que en aquel entonces yo usaba catálogos de Rusia, en ruso. Yo me manejaba con catálogos de los lados de allá. Y ya Ujú. después desconozco yo si aquí los hacían aquí en Estados Unidos, las colocaban, no sé. En el SCOP, no sé. El de Gran Bretaña, no sé tampoco, no sé. Stanley El Gibbons, Stanley, correcto. Pero yo sé que el alemán sí lo usaba y los rusos también. Sí. perfecto. Pero no sé, los de aquí, de estos lados de acá, de Estados Unidos, no sé. Ya. Ok, sí, porque de estos territorios yo he visto, bueno, que está ahí lleno el mercado de esas fantasías o sea, Exacto. hacen de temas que ningún país Eh, serio los haría, pero son como exacto, sacan. curiosidades, son muy bonitas, pero estas estampillas que nos mostraste, o sea, se ven muy bien diseñadas, o sea, como debería ser una estampilla. Con En el términos. tema, con el tema de los países respectivos, Ujú, no ponían cosas como decir trambóticas. Incluso yo me acuerdo que yo tenía un amigo croata, que en ese entonces yo me escribía con él y le decía yo, oíme, le digo, fíjate, hasta Nagorno-Karabaj es increíble que es no sé cuántas veces, y Croacia, por eso dejaron de coleccionar muchas veces, porque sacaban estampillas, eso sí, de los temas de ahí, pero era exagerado para un país tan pequeño, aquel montón de estampillas que sacaban. Y que Croacia es serio, ¿va? ujú. Pero lo que dice es cierto, por ejemplo, hay estampillas de esos lados de las repúblicas rusas que sacaban cualquier cosa que le Sí, venía en mano. Entonces, pero no, esta gente fue bien seria y por eso incluso yo después del 2000 dejé de coleccionar porque ya estos lugares empezaron a sacar ya estampillas para vender.
que Europa acá, que Europa C, que, y tal vez ni siendo miembro de la Europa C, ¿va? Ujú, Entonces, por eso yo coleccioné hasta ahí y por eso presenté hasta esa parte, porque yo considero que ahí la filatelia fue muy interesante y fue una filatelia verdadera, pues. ujú. Eh, Y eh. finalmente, Yuri, de mi participación, ya me imagino, tú cuando estabas en la universidad, ¿era en Tegucigalpa o en San Pedro Sula? No, no, No. yo te uso Alfa. Ok, ya me imagino Es cuando que yo, ibas al correo que a veces países que existen formalmente, hay ciertos empleados postales que no tienen idea dónde están. Ya me imagino que llegues una carta a Nagorno-Karabaj, ya me imagino la cara de ese empleado viendo no, cómo la yo, cobro y a dónde la voy a yo lo que mandar. pon, yo ponía vía Armenia, ponía yo. Ah, ya. Sí, no ponía, ponía Nagorno-Karabaj vía Armenia. Ujú. Sí. Ah, Y así se interesante. iban, así llegaban. Eh, Sí, s- Sería bueno sí, saber por dónde caminarían eso. Que sí es un destino poco sí, lo común más para probable. nuestras cartas, sí. Claro, 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 claro. No, yo te voy a decir, yo tengo en esos años el otro lugar que yo coleccioné también y he vendido es Turkmenistán, porque me escribí con una persona durante más de 12 años, me escribí ahí, en Ashgabat. Ah, bueno, no sé Ya si tengo es un colecciones que... país formal, sí. pero Exacto, era un país formal, correcto, ajá, sí. pero es Sí, de esas rarezas, de esas sí, 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 sí. peculiaridades de la historia que se dan. Bueno, no sé si, bueno, ¿alguien más alguna pregunta o comentario? Mm, No miro manos en alto, así que Yuri, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, espero que les haya gustado. Gracias. Y el día de mañana.